Molt bona nit, senyores i senyors. Una volta més, després de passar l'estiu, estiuejant, no molt lluny de València, lògicament, perquè és on millor s'està. Ara parlarem un poquet del tema que jo crec que a Fernando també. Este ha sigut un any especial per a ell, ja mos contarà, perquè a més de tot, jo estigui en l'espai, i l'espai era com estar en Venècia, com estar i a més en una constant que era sorprenent, que era el fet de tindre en un espai la platja i en un altre espai l'horta. L'horta valenciana, l'horta d'Alboraya, l'horta que és horta, encara l'horta que no es queda, perquè desgraciadament queda poqueta, esperem que esta per lo manco no se destruïsca. Doncs bé, donar-vos la benvinguda, dir que ja teníem també ganes de vindre. Com sempre, a Fernando no fa falta presentar-lo, el tenim així per a parlar de lo nostre. I com no, en lo nostre, perquè jo l'altre dia pensava si no hagués sigut interessant haver patentat lo nostre, perquè ara se donen moltes coses que porten com a element simbòlic o de crida lo nostre. Los políticos també, els polítics és que més, per això jo m'ha vingut això al cap, i és que la paraula lo nostre està en tots els debats polítics, socials... Devies d'haver-la patentat. Sí, però bueno, com és lo nostre i és de tots, anem a deixar que tot el món pugui gaudir de lo nostre. I en aquest espai hem passat un estiu, estiuejant, en moltes activitats. La veritat és que han hagut cantaes, que és important, encara que estem en una crisi múltiple, crec jo, perquè no és només una crisi econòmica, jo li dic crisi múltiple perquè és una crisi social, és una crisi identitària, és una crisi moral, és una formal de les formes i de les tradicions. Jo tinc que dir que l'altre dia estigui en el Festival Internacional de Dansa de la plaça de la Mare de Déu i és sorprenent veure com el grup de València no balla ninguna dansa valenciana. No me digues. Ni una. És dir, jo, que saps que este any Fernando m'ha nomenat, i és un orgull per a mi, que m'hagi nomenat cap de dansa de la millor dansa que n'hi ha en la nostra comunitat, com és la Font de la Figuera, i allí estigueren ballant la mar de gust i gotxant de lo que era la dansa, de lo que són els amics, i de lo que és aquest element identitari que suposa la dansa com a tal en el context de la cultura valenciana. Doncs bé, jo que vinc del camp, tot això no és gratuït, han sigut 45 anys ballant en la Font de la Figuera. I dic 45 perquè jo als 20 ja ballava en el grup d'entonces, que era Educació Descans, que saps que només n'hi havia 3 grups, Educació Descans, la secció femenina i l'universitari, que eren els 3 grups que funcionaven en València capital. Doncs bé, nosaltres ja ballàvem unes danses extraordinàries que eren d'escola, però no deixaven de ser unes grans danses configurades i tretes per més de grans mestres de dansa, grans mestres. Avui en dia, primer que res, no hi ha grans mestres de dansa, i això ho puc atestiguar jo, i no hi ha aquest nivell de formació necessari per a dignificar les coses que se facin. Per què ho dic? Perquè entonces, i jo he estat ballant per tota Europa, en europeades i en encontres de tot tipus, per exemple, en balls d'escola com la Messianesa valenciana o ball de les panderetes, la dansa de quatre, la rapsòdia valenciana, la dansa del velatori, que molts encara pensen d'estos modernos que n'hi ha ara, que saben molt, però al final han acabat fent l'1 en tots els pobles, com si en tots els pobles hi haguera un 1, que això és impossible, perquè l'1 parteix de València, com toca per el fet de formar part de la tradició musical o cançonística valenciana.
Però aquestes danses se ballaven sense ningú problema i en un èxit extraordinari a on anàvem, ja fora on fora. En Anglaterra, que són els més serios a l'hora d'aplaudir i aquestes coses, jo me'n recordo que ens digueren en Billingham que saludarem discretament i que se retiraren perquè els anglesos només peguen 2 palmades i ja està. Allí se va ballar com a últim ball, per a tancar l'acte, la dansa del velatori. En unes mantilles blanques precioses, sobre i damunt d'un tratge de valenciana, i en una elegància que se va ballar, allò ells no se ho creien. Tant va ser així que començaren a aplaudir i com nos havien dit que saludaren discretament i se n'anaren, pues és el que varen fer. Pues després mos varen renyir perquè no saludaren suficient. Però que ho vinc a dir perquè aquestes danses fetes per grans mestres de dansa valenciana triomfaven i han triomfat sempre per tots els puestos, arreu de tot el món. Pues com eren danses d'escola, és a dir, tretes de l'escola o de l'acadèmia o de les classes o escoles de dansa d'aquell temps, que podia ser de Caldereta, Manuel Arcó, podia ser de molts altres que tenim allí, Enric Vicent, que era un altre des que mon pare ja anà a cantar en ell, ja de xicotet. Bé, ho vinc a dir perquè així ara són més papistes que el papa. Aquelles no se ballaven, però sin embargo en el festival de la plaça de Mare de Déu resulta que fiquen 2 danses que ningú sabia el que era, sense comptar en la tradició valenciana. Agarrar-se dels braços o de les mans, així tipus masurca, que és una dansa important, i jo me quedé de pedra. Bueno, pues aquestes són les noves aportacions d'estos nous que manen ara i que pareix que ho saben tot. Pues, sincerament, ni idea. No tenen ni idea. Però bé, donat ahir, pues sí que ha hagut molta activitat, perquè ja saps tu que les tradicions estan ahí i no se les carregarà ningú, perquè la dansa de la font està. Ahí no n'hi ha invents, perquè l'invent, com dia que en casa... Has pasado un verano maravilloso, pero es verdad que Manolo lo que plantea es un tema, el de máxima actualidad, que es el que vamos a entrar, y es mucho hablar de que ellos quieren ser catalanes o que ellos quieren no, van a salvarnos, o van a salvarnos la vida, y la realidad es que lo que se está obviando, lo que se está queriendo arrinconar es la auténtica historia valenciana, la lengua valenciana y sobre todo, como él plantea, la cultura valenciana. La cultura valenciana hay que defenderla por encima de cualquier otra cosa, como hay que defender la historia y como hay que defender la lengua. Y esto viene a cuento, Manolo, si te parece, para recordar a todos aquellos que en este momento nos ven o nos escuchan, que el pasado sábado Los Rat Penat, ante todo el cúmulo de ataques que está sufriendo permanentemente la cultura valenciana, la historia, la lengua, y ante tener que aguantar a gente que te dice que la historia y la lengua valenciana son la misma que las catalanas, lo cual estan per a canviar-les. Hi ha qui diu que estan per a canviar-les. El senyor Agustí diu que està per a canviar les costums. Bueno, pues eso es ya lo que faltaría, pero yo... No se respeta el patrimonio. Lo que quería manifestar es que en función, para salir al paso de todas las barbaridades que estamos escuchando, pues bueno, nosotros vamos a lanzarnos a la tarea de denunciar en esta emisora de televisión, en este plató que nos dejan, todo lo que significan esa serie de abusos y aquello que se hace en contra de esa cuestión. Por eso el sábado pasado Los Rat Penat sacó un manifiesto en el cual planteaba claramente que ni tenemos la misma historia que tiene Cataluña, ni tenemos la misma lengua que tiene Cataluña, ni nada que se le parezca. Y fundamentalmente se centraba el manifiesto en la historia, porque resulta totalmente lamentable que tengamos que escuchar por parte
de gentes de gran nivel político, no diría yo intelectual, bueno, pero nivel político, de la conseller de la Generalitat Catalana, la vicepresidenta del Parlamento catalán, el líder del partido de Duran y Lleida, el Espadaler, aquí el conseller de Educación. Tener que aguantar que uno escuche que la historia y la lengua valenciana son igual que la lengua catalana, lleva como consecuencia varios actos que se han hecho ya y otros que se están programando para salir al paso. Y el primero ha sido un manifiesto en el cual se explica claramente que nunca se puede plantear que la historia de Valencia y la historia de Cataluña son las mismas cuando lo primero con el que yo me encuentro, nada más ver cualquier historia, manual de historia o lo más elemental que uno puede escucharse, es que Valencia ha tenido una cultura musulmana durante 5 siglos más 2, porque desde el 8 hasta el 13, que viene Jaime I, y luego los moriscos que quedaron en Valencia hasta el siglo XVII, una cultura musulmana extraordinaria durante más de 500 años, que los catalanes nunca han conocido, no saben absolutamente nada. Yo solo le digo a cualquier valenciano que salga a los pueblos del Horta. Es verdad que donde está, en Porsa Playa, tenía la suerte de tener un apartamento que por una parte veía la huerta valenciana hermosa, con las luces encendidas, y por la otra veía el mar Mediterráneo. Ha sido realmente... el apartamento era pequeñito, pero el lugar es realmente precioso. Ver a una parte la huerta toda iluminada por las noches y la otra parte del mar. Bueno, quiero decir que es imposible que nadie pueda sostener seriamente que la historia de Valencia y la historia de Cataluña es la misma, hombre, pero si el río Ebro que separa las dos comunidades era una frontera natural entonces, y los musulmanes se retiraron de las tierras catalanas después de la batalla de Poitiers, y los francos ocuparon ese territorio, y ese territorio era una marca francesa, es decir, era un territorio francés, y que ahora se esté diciendo lamentablemente que tenemos la misma historia. Pero ¿cómo que tenemos la misma historia? Si en el siglo XV, y lo hemos repetido muchas veces, cuando se plantea la necesidad de encontrar un rey para los reinos de Aragón, de Valencia y los condados catalanes, porque nunca han sido ni reino ni nada que se le parezca, a la persona que se elige no es el pretendiente catalán, al conde de Urgell. La persona que se elige por parte de Aragón y de Valencia, los delegados de Aragón y de Valencia, es un príncipe castellano de la casa de Trastamara, que poco después logrará sus descendientes la unión con Castilla y el nacimiento de España. Y eso es lo que le duele a los catalanes, que fueron apartados por los valencianos y por los aragoneses de la dirección de la nueva España que nacía en el siglo XV. Y eso no lo perdonarán jamás. Bueno, pero eso viene en el manifiesto, como los catalanes. ¿Dónde estaban los catalanes cuando el problema de las Germanías, los valencianos intentan proclamar su propia república frente a los abusos de Carlos? Ahora veremos en esta serie de televisión que acaba de empezar ayer en la televisión española si sale de verdad la guerra de las Germanías. Ya verán ustedes, ya veréis cuál es el tratamiento que se hace de la guerra de las Germanías. Seguro que será absolutamente catastrófico, por no decir que intentarán obviarla. Mucho salir Francisco I, que está bien, pero que no sabe muy bien, bueno, es una alternancia de Carlos, y mucho Hernán Cortés. Muy bien, vale, perfecto. Ya veremos qué es lo que sacan de la Germanía, y sobre todo de la idea fundamental de la Germanía, de crear una república valenciana. Pero ¿dónde estaban los catalanes? ¿Pero dónde estaban los catalanes en todo el proceso lamentable y penoso de la expulsión de los moriscos? Pero ni siquiera cuando ellos plantean que en los comienzos del siglo XVIII, en la guerra de sucesión, ellos luchan, como siempre, por irse de España. Pero los valencianos lo que luchan es por su tierra, y nunca tienen ninguna afección de romper con España. Es que en Valencia eso no se ha dado nunca. ¿Cómo pueden hablar de el siglo XVII, la Renaissance? Blasco Ibáñez, cuando dijo, bueno, aquí lo peor que nos puede ocurrir es que nos asalte la lepra catalana. Porque evidentemente era así. Cataluña solo quiere a Valencia realmente para utilizar lo que significa su agricultura y dar soporte a su industria. Pero si es falso, si la historia de Valencia y la historia de Cataluña han estado enfrentadas siempre, pero siempre, historias diferentes,
y uno respeta a Cataluña, o por lo menos a los catalanes normales. Ahora, a los descerebrados, que son capaces, como hoy les ha dicho un catalán, el José Borrell, que yo creía apartado ya absolutamente, y ha publicado un libro demostrándoles que todo lo que dicen es mentira, que España ha maltratado a los catalanes, pero se han vivido siempre de lo que significa la venta de sus productos en el resto de España. Si se han hecho la región más rica de España gracias al esfuerzo y al trabajo de los obreros andaluces y de toda España que han ido allí a trabajar. Pero si es el resto de España quien los ha alimentado para que sean la primera, y luego dicen que ellos en Europa, pero si os están diciendo todos y cada uno de los líderes europeos que no podéis entrar en Europa, que eso es imposible, porque formáis parte de un Estado soberano que es parte de Europa, como es España. Bien, ante esa gente hay que lanzarse como sea. La lengua valenciana, yo mañana jueves voy a dar una conferencia en Meliana sobre la historia de la lengua valenciana. Es otra indignidad, Manolo. Es que me dicen, es que te ponen... No me pongo nervioso. Me indigna la mentira. No puedo con la mentira. La mentira me parece algo tan lamentable, y sobre todo la mentira histórica. Así es que yo creo, por ser un poco, diríamos, bueno en el sentido de aceptar la ignorancia de los demás, que toda esta gente a la que tú le llamas catalinos, o como has dicho últimamente otro nombre... Catalinas y últimamente catalufos. Catalufos, que será por ignorantes, por ignorancia, porque un ser humano normal que estudia la historia nunca puede sostener que la historia de Valencia y la historia de Cataluña es la misma. Eso es una aberración que no se le ha ocurrido a nadie. Y tú me recordaste el otro día a los grandes intelectuales españoles, todos ellos, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, cualquiera de los que uno llegue hasta ellos, te van a decir siempre que Valencia tiene su propia historia y tiene su propia lengua. La lengua valenciana tendrá influencias de la lengua occitana, de la lengua de Oc, como tiene la lengua catalana y como tiene pues otras lenguas mediterráneas. Pero nosotros que podemos rastrear la historia de la lengua valenciana desde el mismo siglo VI, con las influencias ya germánicas en ese momento, las anteriores ibéricas, más las influencias posteriores musulmanas, esenciales y fundamentales, más las propias de la lengua del Lemosén, como decía Constantin Llombart, de la lengua propia de la Francia del Sur, y que todo ese conjunto de influencias sobre el romance base, si tú has hablado muchas veces de lo que ahora se está descubriendo cada vez más, que son las jarchas específicamente valencianas, es decir, el romance valenciano que completa las poesías propias de los musulmanes. Claro, exactamente. Pues ese es uno de los elementos que ese es uno de los elementos fundamentales que voy a utilizar mañana para demostrar que si ya en el siglo XI tenemos documentos, en el 9 también. Pero bueno, en el 9, en el 10, en el 11, en todo el proceso, yo me refiero al momento en que ya nace el nuevo reino de Valencia, que es el siglo XI. Si tenemos documentos de que el romance valenciano ya existe, cuando ellos eran unos pobres saltimbanquis de los montes, que eran poco más que salteadores de caminos, ¿cómo es posible que se quiera ignorar que existe un romance valenciano que nace en el siglo VI, que se consolida en el siglo VII, que recibe las influencias musulmanas en todo el contexto de los 500 siglos? Pero se quiere entender que los valencianos durante 500 años eran mudos, ¿o qué es lo que se plantea? Pero si la lengua valenciana del siglo XIV ya es la primera lengua de España, la primera lengua mediterránea de España, si en el siglo XV tenemos el primer renacimiento, si nadie a lo largo de toda la historia y hasta que llegue a los finales del siglo XIX ha planteado nunca que en la lengua valenciana ningún escritor valenciano escribió nada que escribiera en lengua catalana. Todo eso empieza a partir de los finales del siglo XIX, como trataré de demostrar, cuando en la Renaixença los catalanes utilizan una idea de Federico Mistral, que rompió con ellos por utilizarla mal, para intentar decir que el catalán era el que estaba por encima de la lengua valenciana, de la lengua mallorquina, de la lengua lemosina, de todo lo que se hablaba en ese contexto en el que la lengua de Oca ha tenido una influencia. Es una cosa infamante.
absolutamente infamante. Y hay que recordar que el padre Fullana, habrá que recordarlo siempre, como el hombre que dijo, no, a ver si a principios del siglo XX, no. La lengua valenciana es una lengua propia, una lengua absolutamente diferente, como dijeron también Constantino Ombaro, Teodoro Llorente, que nada, que tiene que ver con el catalán, hombre, como tiene que ver el portugués con el gallego, pero oiga, pero con el rumano, con el francés o con el italiano, con todas las lenguas románicas. Pero lo que no se puede plantear es que es la misma lengua. Tendrá que plantearse que es una lengua que tiene fuentes comunes como las tienen todas las lenguas mediterráneas. Bien, yo sé que en este caso pero solo quería decir que estos temas son los que se han quedado, por lo menos expuestos y claros, en el manifiesto que el sábado salió de l'Horace Pienat. Yo creo que ahí, por lo menos, como somos parte los dos de la Junta de Gobierno de l'Horace Pienat, que es la que lo firma, tenemos que defender que esa es una fuente donde queda absolutamente claro el posicionamiento de la primera de las instituciones culturales valencianas y de su Junta de Gobierno, de la que pertenecemos tú y yo y otras muchas personas y amigos, ¿no? Y es, mientras exista l'Horace Pienat, no admitiremos en ningún caso esas tesis de la igualdad de la historia, que es una aberración, la igualdad de la lengua y la igualdad de la cultura. Y tú, Manolo, que eres un extraordinario experto en todo lo que es la cultura popular valenciana, indígnate, pero díselo en la cara a esta gente, díselo, lo mismo que has dicho esta noche aquí sobre las danzas, díselo a todos. Acaba de dir-ho, com n'hi ha unes altres moltes coses, però bueno, ja vindrà, perquè anem a estar tot un any així, fins que vingui l'estiu que ve, aquestes coses. Però el que sí és important, arreglo a lo que està dient Fernando, és de veres que estos són moments molt delicats per a la societat valenciana. Són moments en els que hi ha un sector de, entre cometes, bueno, el que jo dic catalanos, que no són més que valencians, que se creuen que són catalans. I que se creen que eso es más importante o está de moda. Home, lo nostre és de ser... Que lo de ser valenciano, eso es búnquer, barraqueta. Ara n'hi ha una altra cosa que me diu avui Vicenta, que jo ja me l'havia sentit, que és que els valencians són ells, que nosaltres no som. I jo, clar, i a qui li parles d'esta manera, que sàpia algo d'història, com estem dient, uno se sorprèn com aprofiten des de la ignorància per a manipular a tot el món. I ahir, bueno, estos, com dia, són moments importants, perquè este és un... Tenim per davant, d'ací al 9 d'octubre, tenim per davant una llavor molt important per a conscienciar a la gent, al poble valencià, perquè el poble no pot estar tan callat, no pot estar tan acomodat, no pot estar veient com li lleven el seu patrimoni, la seva història, la seva naturalesa com a poble i la seva identitat. Això està passant ja en els xiquets, que com tot és matxacaren, que tot és català, no se senten identificats en el valencià. I com dia Fernando, el valencià té molta més història, és que nosaltres tenim documentat 2.700 anys d'història. És a dir, que no la té ningú en este país a dia d'avui. Dilo alto eso, dilo alto fuerte. Anem a veure si des d'este foro que se mos permetís parlar, que és de lo que estem raonant, pues anem a denunciar tot això, com ja hem fet en anys anteriors, perquè ja portem 2 anys seguits en aquest tema. Y los que sean necesarios y nos permita la dirección. I arreglo això, només informar-los que el primer acte, diguem, que se té previst des de l'espai corporatiu, que per primera volta pareix ser que es va donar en València, que és la corporativització de tots els col·lectius culturals valencians que sempre han anat, l'un per ací, l'altre per allà, en dimes directes, en bronques, en guerres, en batalles. Tots sabem que el valencià tindrà que ocupar un xicotet, encara que siga xicotet, però començar per algo, un xicotet espai de poder, com fan tots.
Per què? Pues perquè des d'ahí és des d'on se prenen decisions. El valencià està matxacat. El valencià està matxacat des de fa molts anys, des de l'any 78, però tot això ja ve, si s'agarrem a la història, ve del segle XVI, com tu dies Germanies, i com tu dies Germana de Foix, i com tu dies pues, també els impostos que mos han massacrat tota la vida i que mos estan massacrant avui en dia, que és la infrafinanciació de la comunitat valenciana, que afortunadament la defenen tots. El PP també la va reclamar, el PSOE diu que la va reclamar ara, el problema és que no la reclama en aquell moment. Però bueno, vinc a dir que està bé que els grups culturals valencians s'assenten en una taula per a raonar i per a fer un front comú, per a portar el coneixement al poble valencià, perquè el poble valencià és un complet desconeixedor de la seva història. No anem a dir, com se sol dir d'una manera molt lleugera, allò de que és que la gent és molt burra. No, perdó. Són les escoles, són els instituts, són les universitats les que no ensenyen la cultura valenciana. Doncs bé, estem ahí fent en este primer acte una comunió, digamos, de grups. Repite que es el día 19, sábado a las 12 en la plaza del Ayuntamiento. Una concentración de entidades. Una concentració en la plaça de l'Ajuntament i davant de l'Ajuntament per a reclamar el que és la llibertat del poble i de la identitat valenciana, perquè estem matxacats per tots els puestos. Com diu Fernando, el dia 19 a les 12 del migdia començarà. Serà un acte lúdic, divertit, sí, eso es importante, simpàtic. que todo el mundo Però a sepa... més, el valencià tenim algo que no té ningú. Nosaltres tenim una expressió popular, cançonística, com són les salvats, també ho és el cant d'estil, però l'albà és més directa, perquè és més ràpida i perquè és més contundent. I entonces anem a fer una espècie de cantar del baix en lletres reivindicatives, que això no s'ha fet mai així, però és hora de que se faci. I que sigui el poble valencià el que canta, el que balla, el que diu, el que s'expressa. Res de dir-lo de sempre, per dir-ho d'alguna manera. La gent està cansada. Eso es lo que me ha encantado de lo que me habéis mostrado, de lo que estáis trabajando. Claro, que no va a ser un acto rígido donde la gente está allí y habla y el orador y la policía. No, se trata de un acto lúdico, festivo, con dolçainers, con acompañados por los tabalets, donde habrá versaors, me dijiste también, y donde cantaors, y donde, bueno, pues también habla la aportación de toda una serie de hombres de la cultura valenciana. Me has dicho que es posible que vayan músicos también más conocidos y tal para cantar, y eso es de lo que se trata, estem darrere de que Vicent Savall vaya a cantar i tal, és un gran cantautor valencià i que sol cantar a més cançons o lletres de que fa d'elles les cançons, les músiques. Y está convocado todo el mundo, lógicamente. És el millor poeta que ha tingut València en els últims 200 anys. No, tanto como 200, pero bueno, dejémoslo en el último siglo. Bueno, pues això serà el dia 19 i convoquem a tota la societat valenciana que es faça partícipe i que forme part de lo que en aquest moment se va expressar des de que es la defensa de la cultura del poble valencià y de la identidad del pueblo valenciano. La llibertat com a individus, que ja està bé de matxacar-nos tant, perquè el poble ha plegat un moment que o perd la seva identitat perquè no té sentiment, perquè no crea sentiment, i de lo que es tracta és de tornar a recuperar aquest sentiment que fa als pobles grans. Jo, al voltant d'això, he fet uns versos que vaig a llegir així perquè els ha passat també la convocatòria a tot el món. I són uns versos que parlen d'això, d'aquesta necessitat d'anar tots a una per a que la nostra pàtria no es veja al final morta, com ja deia Constantí.
És dir, la nostra terra té tanta història que és una barbaritat siquiera pensar el que se pugui fer en ella. Doncs bé, vaig a llegir-los aquestes tres poesies, que són quintetes, que són les que se fan per a les salvaes, per exemple, o són les que se fan per al cant d'estil, i que mantenen la mètrica i la tessitura de les xarxes que estava dient Fernando, i mos ve d'un període ja prou antic, és a dir, això no és ni Raymond ni res d'això, això és algo més important. I entonces ja he fet així 3 versos. El primer diu: nostres pares i mares són espais de sentiment i els seus fills educaren en tot el carinyo i la fe lo que val tindre una mare. Se refereix a la mare terra, a la mare València. Després una per a que no mos diguen meninfots, que és important també, perquè enseguida te fiquen el San Benito, que això ja ho tragué Franco en aquell moment, per tal de separar d'uns i altres i que se pegaren bofetades uns i altres. Este diu: diuen dels valencians que si som de mata morta, que s'agarren un aixà i així sabran lo que costa una honra ben guanyar. Muy bien. Y se asegura el carácter valenciano. Sí, es que eso es muy importante. Y demás. Y es lo que debo de recuperar también. Sí, no, es muy importante trasladar a todo el mundo que si la huerta valenciana es riquísima, no es porque, pues sea una concesión de Dios, sino porque hay un trabajo constante, absoluto, permanente, sin horas, es decir, porque todas las horas están empleadas a la espera de lo que la naturaleza quiere hacer, de que no haya lluvias, de que no haya destrucción, de que realmente el trabajo tenga su fruto, porque es que es indignante escuchar, como los valencianos siempre lo han tenido todo tan fácil, la vida tan sencilla. Sí, el levante feliz. No hay nadie en España y seguramente en el mundo que trabaje tanto como un labrador valenciano, como un huertano, como un hombre de la huerta que trabaja su tierra y que le saca de muchas cosechas o todas aquellas que la tierra puede. Y esto además es una constante, y creo que es importante que la resaltemos, de esa cultura musulmana, porque había un viejo refrán que decía: la tierra es oro si la cultiva el moro. Es decir, se referían a que cuando los moriscos estaban trabajando las tierras le dedicaban todas las horas del mundo. Y esa cultura, esa fuerza del trabajo, ese amor por la tierra, eso no lo tiene nadie en España, ni seguramente en el mundo. Por eso Valencia es rica. No es rica porque las cosas le vengan porque sí, es rica por la capacidad de trabajar de los hombres del campo, fundamentalmente, que luego trasciende, lógicamente, a otras dimensiones. Es muy bonito lo que acabas de decir, que coja la gente una azada, que vaya al campo, que lo cultive y verá lo que significa poder después tener una buena collita, poder tener después una gran cosecha, porque eso solo se consigue cuando hay mucho trabajo por delante. Y creo que ha sido muy bonito el que hayas recordado ese trabajo de los valencianos, sí, porque tenemos que luchar en todos los aspectos. Yo lo que estoy harto es de que el pueblo valenciano sea permanentemente menospreciado. De hecho, acabo de decir hace un rato un desafío, en el sentido de, ya veremos qué es o cómo trata Televisión Española el problema de las Germanías en la época de Carlos V. Me da la impresión de que, lo va a pasar, ya lo verán ustedes. Hablará de los comuneros de Castilla, del otro y del de más allá, pero estoy seguro que alguna noche tendré que volver a plantearles aquí qué es lo que han dicho en la televisión de las Germanías, que es la primera propuesta de crear una república independiente valenciana en el contexto de lo que eran las grandes posesiones del emperador Carlos V. Simplemente felicitarte ya por esa... y espero que como esto se cante el próximo día 19 allí en la plaza del Ayuntamiento i que tots podamos disfrutar d'ello. Hi ha més, perquè el camp valencià és tan ampli que pots aplicar-ho a qualsevol cosa. Claro, jo recordo uno que deia,
i a més molt recent, de quan se vengueren els bancs. A veure si me'n recorde que dia així, per €1 han comprat nostra nació valenciana. Consell i govern central fan el que li dona la gana i mos tenen arruïnats. Muy bien. I també se tragué en aquell moment i, bueno, vinc a dir que el bo del vers improvisat, perquè tampoc apareix el valencià com a versador improvisat en el mapa de la península. És a dir, que ixen bascos, ixen murcians que venen d'ací, ixen en Mallorca que també venen d'ací, i València no apareix. Bueno, no, ho deixarem ahí. Te sugiero que también en esa capacidad de versador que tienes, que hagas alguna referida a que aquel que se sienta valenciano tiene siempre, aquel que se sienta catalán en Valencia, tenga siempre la puerta abierta, que vaya a la estación del norte, que coja el tren y que nos deje en paz. Pero bueno, quiero decirte que tenemos también que trasladar que todo el que se sienta catalán, aunque sea valenciano, es sencillo. Le acaban de oferir, como ha hecho Raymond, el DNI, claro, como ha hecho Raymond, se ha ido a vivir a Barcelona, pues muy bien, perfecto. Farà molt bé, claro. O sea, la gente, oigan, yo me siento, dice un ciudadano por ahí, yo me siento vasco, pues vaya usted a vivir allí, yo me siento catalán, muy bien. Si usted, váyase usted a vivir a Cataluña y preocúpese de votar a Artur Mas y de dejarnos a nosotros en paz. Porque lo que no es de recibo es que están tensionando a España entera. Todo el mundo les está diciendo que es mentira todo lo que dice Artur Mas. Yo he oído hoy a Borrell, he oído al ministro de Hacienda, he oído a todas, al presidente del Tribunal Supremo diciéndoles que lo que dicen es que es absolutamente mentira. Que si ellos declaran, primero que declarar unilateralmente la independencia, pero eso exactamente qué es, si eso no está contemplado en ninguna ley española, pero además todo el mundo les ha dicho que eso significa, primero, que se van de España, que es su granero fundamental, y los empresarios catalanes por eso no quieren saber absolutamente nada. Segundo, que se van de Europa, que se van del euro, que eso van a reducir, y el caso que no se dará, reducirían Cataluña a un lugar misérrimo, donde la gente tendría que huir, como está huyendo la gente que viene de los lugares que no tienen la riqueza que tiene en este momento Europa. Es que es una mentira sobre otra mentira, que parte de eso, de decir, no, es que, primero, Cataluña es la dueña, la soberana, yo no sé cómo se puede aguantar que alguien me diga a mí, Cataluña es la soberana de Valencia y vosotros os vamos a dar el carné de catalán para que así seáis más grandes. Y que aquí haya gente, pero perdona, que aquí haya gente que lo crea absolutamente y que lo diga. Y encima lo que ya me duele en el corazón más profundamente es que además haya gente que vote a sus ciudadanos. Eso sí que ya no lo entiendo. Pues mira lo que porque eso solo puede partir de la mentira, del desconocimiento. Sí, pero la ignorancia es muy grande. Nadie puede votar a una persona que le dice, oye, tú no eres valenciano, tú no tienes ninguna personalidad, a ti te voy a dar el carnet de catalán y así que vayas por ahí tranquilamente danzando. Eso es una infamia tan grande, cuando además no tiene nada que ver ni con la historia, ni con la economía, ni con la realidad política, ni con nada, que se cimenta sobre una mentira, sobre otra mentira, sobre otra mentira y sobre otra mentira. Pero y hay que decir que basta ya. Mira, yo ese basta ya que decir que hay que ir el día 19 a concentrarse, no en plan de atacar nada, sino en decir, aquí estamos los valencianos, aquí estamos, y estamos aquí para decir que queremos cantar, que queremos oír poesía, que queremos leer, que queremos tener la cultura que es nuestra y que nos dejen por lo menos en paz. Pero bueno, perdóname que te interrumpa. Pero lee la tercera, va, que te he interrumpido tantas veces. Sí, es que hoy te ganas, Fernando. No, es que estoy muy indignado porque es que Cataluña no tiene bastante con poner en tensión a toda España y poner en tensión a una Europa que se está riendo de nosotros, sino que además es que tiene la desfachatez, un tipo que tiene la desfachatez. El conseller de Justicia, imagínense que el ministro francés dice, bueno, yo voy a ser condescendiente y les voy a dar a los españoles la carta de naturaleza francesa. Uno se quedaría así asombrado y diría, pero este señor está loco, lo tirarían de allí. No, pues aquí hay un señor
y dice, no se preocupen que nosotros le vamos a dar el carnet de catalán a todo el mundo. Y otro ciudadano a continuación o ciudadana que dice, no, si está claro que la historia, la lengua y la cultura valenciana son la misma que la catalana, eso es todo lo mismo. Pero oiga, y eso se aguanta, y luego hay gente aquí que se dice, como te han dicho antes, que los valencianistas son ellos. No, que los de aquí son ellos. Sí, no, y tú dices, pero ¿cómo? Cuidado, que tú eres valenciano y estás defendiendo cuidado. que te den el carnet de catalán. Pues oye, que te den el carnet de catalán, pero vete a Cataluña. Bueno, vamos a pelear desde la perspectiva ideológica y demostrar que están en un error absoluto, que es falso lo que dicen, que las mentiras se acompañan una detrás de otra y que lo que no estamos dispuestos es a dejar que nos pasen por encima sin protestar. Demasiados años han estado aquí dejando hacer, demasiados años por parte del PSOE y por parte del PP, dejando hacer. Y Franco. No te olvides. Pues ya está bien. 48, ya está bien. Vamos a protestar dentro de lo que significan las coordenadas del pensamiento. Vamos a responder a cada provocación. Esta provocación ha sido fuerte, ahí estamos. En la prensa, en la televisión, en la radio, donde sea necesario, diciendo, es mentira lo que se está diciendo con respecto a la unidad de la historia y de la lengua. Y si alguien está dispuesto a sostenerlo, aquí estamos nosotros abiertos, y estoy seguro que la dirección nos lo permita, que venga aquí un foro abierto con los catalinos, esos que dices tú, no me gusta la palabra, pero con los catalanistas, o como quieras llamarles, con esos valencianos que quieren tener el carnet de identidad catalán, que vengan aquí a discutirlo delante de... Bueno, pero ya estás diciendo... Ahora se esconden bajo la capa, no, es que ahora ha sido peor, ahora se esconden bajo la capa, no, hombre, los valencianos somos nosotros. Pero tú cómo vas a ser, valenciano si tú lo que eres es un cara, hombre. Bueno, me callo. Bueno, anem a continuar, perquè si no... Sí, yo volia es que tengo ganas de que venga alguno a discutir aquí. No van a vindre, Fernando, no van a vindre. L'últim dels versos que hem fet, perquè així ja rematem la trilogia esta. Està clar. Diu, un fort abraç i avant vos desitge de tot cor. En moments tan complicats, donar la situació que patim els valencians. Muy bien. És dir, que ahí, jo crec que en estos tres versos s'engloba tot aquest espai i aquest moment en el que el valencià ja s'ha faltat, com deia Fernando, i afortunadament ja comencen a veure espais de concentració per fer un front comú que és necessari per als valencians. I al voltant d'això, ja hem dit lo del dia de nou, però hi ha un altre acte extraordinari i fonamental. Casi se me olvida. L'altre és ni més ni manco ni en dos. Uno serà, que ara parlarem, el sopar de Sant Donís, que sempre és l'entrada que se fa des de l'Orrapenat per a donar entrada al 9 d'octubre, però aquest any, ara ens explicarà Fernando, perquè segurament anirà des d'una altra perspectiva i intentarem que hi hagi més col·lectius socials participant del tema. I com no, el Te Deum. Jo el Te Deum li el vaig a deixar a Fernando, però vaig a dir una cosa que és fonamental. Estos senyors confundixen les peres en les merines. Exactament. És a dir, el seu baix nivell de formació està donant a aquest tipus de confusió. Ja t'ha fet una rima per a celebrar aquesta ocasió, entonces t'ha agradat. És dir, què té que veure el Te Deum en ser creient o no creient? Exacte. Què té que veure que uno siga agnòstic o siga ateo hasta ese punt? O sea, creyente... O siga creyent. Però què té que veure? Però si és un acte que el poble celebra ja fa la friolera de 800 i pico d'anys. Però si és que és la nostra identitat, si és que és el nostre patrimoni. Pues el senyor de turno de Cultura de l'Ajuntament acaba de dir, com no tenia defensa en un programa que era el de Valencia News, que estava Pepe Puigades en ell,
I ja li digué que les tres cultures formaven part de tal i de més en aquest temps de la cristianització. A aquell no se li ocorreix més que dir les tradicions estan per a canviar-les. Anem a veure, vostè sap algo d'història, sap algo d'antropologia, sap algo d'etnomusicologia, sap algo que indique que vostè té algo de coneixement en tot el que suposa les seues declaracions. A mi m'agradaria llegir el seu currículum vitae, de veres. M'agradaria. Perquè jo assombrar-me ja no m'assombre de res. Però el que ha dit Fernando, ja no estem dispostos a passar per ningú fil d'alant. I això és el que anem a fer. I està clar que si vostè no entén el que és això, el que ocorreix és que vostè no té per què estar ocupant aquest lloc. El mateix que, com has començat en les danses, el senyor que munta aquelles danses no té per què estar fent aquestes coses. No sé si saps, Fernando, i en això ja te donaré pas al 9 d'octubre, no sé si saps que els catalans han obert una espècie d'espai, centre, institut, o com vulguis dir-ho, a ells els encanta dir, de la nova història. La nova història? Sí, es diu la nova història. És dir, objectiu, passar de la història, cremar, destruir. Estem pitjor que en el període de Hitler? Es que ese es por un poco... favor. El planteamiento catalán es un poco com els talibans ara, mira lo que han fet en Palmira, mira, unos hombres... Però així on anem? Es que son planteamientos... Bueno, te dono entrar y ya, això ja el te primero termino, exacto. Son planteamientos hitlerianos, porque esta mañana además en la televisión le preguntan, pero ustedes para ir a la independencia tendrán suficiente con la mitad más uno de los diputados, aunque eso no signifique, dadas las reglas electorales, la mitad más uno de los ciudadanos. Dice, sí, nosotros con que tengamos la mitad más uno de los diputados, que puede ser, no llega al 40% de los ciudadanos, de los ciudadanos que votan, claro, que ni siquiera del conjunto de los ciudadanos, ya iremos. Y eso ya es la desfachatez más grande que se puede presentar en el mundo entero. Claro. Porque cualquier ser humano normal sabe que para plantear un tema tan grave como la secesión de un trozo de país del resto, por lo menos más de los 2/3, como es siempre la mayoría cualificada en las Cortes, si para cambiar un estatuto usted necesita los 2/3, para declarar la secesión, que es lo más grave que puede ocurrir, usted tiene bastante con la mitad de los diputados, aunque ni siquiera sea la mitad de la población. Oiga, usted es un loco. Y en Europa, hoy en día, ya todo el mundo considera que los catalanes que están hablando así, el MAS, el otro, el Oriol, que es el que se ha ido esta mañana, es que están locos. O sea, no se puede concebir decir que yo voy a lanzar a un pueblo a la desobediencia civil y a todas las instituciones, cuando no tengo ni la mitad de la población a favor de ese planteamiento. Hombre, eso no se le ha ocurrido a nadie en ninguna parte del mundo, a no ser que sea un fascista. Eso sí, los fascistas ya son otra cosa. Los fascistas con el 20 o 30% y la fuerza van a por todas. Y la raza. Y la raza, exacto. Cuidado, no te lo dejes, pero que es lo que se está ningún aplicando. Ningún demócrata es capaz de soltar, pero con toda la cara del mundo, que no necesitan la mitad de la población de Cataluña para ir a la independencia. Oiga, ustedes están locos, Ustedes están absolutamente descerebrados. Y eso yo creo que todos los españoles, y desde luego todos los valencianos, tienen que decirlo muy claro. Y tengo ganas de enfrentarme con un catalanista. Sí, pero no tengas tengo ganas para que me diga si él es un demócrata que cree sinceramente que con menos del 40% de la población es suficiente para lanzarse a la autonomía. He dicho esto, ya hablo un momento del TDU, que es un tema importante. Es un tema apasionante en la perspectiva histórica. El TDU, yo soy muy laico y muy liberal en mis planteamientos religiosos. Y cuando uno es joven, pues a lo mejor comete errores como están cometiendo ahora, pero por pura ignorancia. Y es confundir, como tú has dicho muy bien, un tema absolutamente histórico
con un tema religioso, porque es que lo que quieren trasladar es que el Te Deum es un acto religioso donde la Iglesia está por encima del poder social, del poder civil. Y la realidad es que eso, referido al Te Deum del 9 de octubre, es que no tiene absolutamente nada que ver. Porque, ¿qué simboliza realmente el Te Deum del 9 de octubre? Históricamente, cuando Jaime I llega a Valencia, lo primero que decide es la necesidad de cambiar el culto que se da en la mezquita mayor, que es donde está la catedral, cambiarlo por el culto cristiano. Lo que significaba algo tan importante como esto. Valencia, el reino de Valencia, que era un reino musulmán y que pertenecía consiguientemente a la cultura del mundo oriental, que tenía a la religión musulmana como eje básico de su pensamiento, eso dejaba de ser así para trasladar el reino de Valencia a convertirlo en un reino cristiano cuya cultura debería de entrar dentro del contexto de la cultura occidental. Es seguramente el acto simbólico más importante desde la perspectiva histórica de la historia de Valencia, aquel en el que el Reino de Valencia deja de pertenecer culturalmente y políticamente al mundo oriental para pasar a depender o a integrarse, mejor dicho, en el mundo occidental. Ese acto no tiene nada que ver con la religión, simplemente es el cambio de la catedral, el cambio de la mezquita mayor por la catedral. Y el Te Deum simbolizó justamente el fin de una época, el fin de la civilización musulmana en Valencia y su cambio pacífico, absolutamente pacífico, permitiendo que los musulmanes se mantuvieran en Valencia, permitiendo que los judíos se mantuvieran en Valencia, permitiendo la existencia de los hombres de las tres religiones, pero haciendo que la cultura oficial, la cultura que todos más pronto o más tarde debían ir asumiendo, era una cultura cristiana, o mejor aún desde mi personal perspectiva, una cultura occidental. Valencia entraba en Europa, entraba en el mundo occidental a partir de ese momento. Y eso es lo que significa el Te Deum, o eso es lo que debe significar el Te Deum para aquel que tenga dos dedos de frente, no un acto religioso. Por eso esperamos, y ahí Lorrat Penat sí que ha puesto todo lo que tiene a disposición de la Iglesia, del cardenal, fundamentalmente, en el sentido de llevar la señera de Lorrat Penat, que es tan antigua, porque toda mañana habrá que explicar que la señera que tiene Lorrat Penat tiene la misma antigüedad que la señera que baja del balcón del ayuntamiento, porque se hicieron tres señeras. Una es la que envolvió el féretro de Blasco Ibáñez, la otra es la que tiene Lorrat Penat y la otra es la que tiene el ayuntamiento. Son copias de la señera original, pero la señera original está muy viejecita y no se puede exponer a esas cosas. Bien, pues esa señera de Lorrat Penat va a ir a la catedral el día 9, según los datos que en este momento tenemos de parte del cardenal señor Cañizares, a las 11 de la mañana, a las 10:30. O las 10:30, bueno, ya sé cómo queda, se hará el Te Deum y luego nos iremos a la procesión cívica. Pero lo que es necesario es que todo el pueblo valenciano, todo aquel que sienta la necesidad de homenajear a la patria valenciana en el día en el que se convierte en una parte de la civilización occidental, debe estar en la catedral. Y eso no es un acto político, ese es un acto absolutamente de reconocimiento de un hecho histórico fundamental. Y lo estoy diciendo, insisto, a alguien como yo, que tiene una visión muy laica de la existencia del ser humano. Pero es que a mí lo que me duele y me molesta es ir en contra de la verdad. Yo, si descubro que tengo un error y descubro una verdad en mi camino, pues trato de eliminar el error y de ir andando con la verdad que acabo de descubrir. Y este es el hecho fundamental. Cuando se plantea esta cuestión y se dice, no, miren, el Te Deum en este caso, y se lo digo al señor arzobispo o al cardenal, si es necesario, no tiene nada que ver con temas religiosos. No es una cuestión de índole exclusivo de la Iglesia. Es una cuestión que los políticos, si supieran algo de historia,
deberían ser los primeros en reivindicar la necesidad justamente de que fue el poder civil, es decir, Jaime I el que demandó el que la mezquita se convirtiera en una catedral. Y eso se hace ese es lo que significa el Te Deum. Y eso significaba que un hombre como él, que venía de la cultura de la Occitania, una cultura muy elevada, es la cultura provenzal, de los trovadores, una cultura muy avanzada, quería que su reino nuevo de Valencia formara parte de la cultura occidental europea. Y ese punto en nuestra historia, si no somos capaces de estar llenando la catedral hasta rebosar y de reivindicar nuestra propia naturaleza, de ser valencianos, de ser españoles, de ser europeos y de ser occidentales, es que no merecemos la pena. Y yo, desde luego, espero que la catedral esté ese día a reventar y que todo el mundo sea consciente de que nos hallamos no ante un acto religioso, sino a un acto absolutamente histórico que simboliza el nacimiento de Valencia a la cultura de Occidente. Y pues, esto yo creo que es una novedad bastante interesante en nuestra discussió diària. Donat la decisió del senyor alcalde, pues s'ha pres també esta bueno, decisión. Sí, todo esto viene a cuento de que el señor alcalde ha dicho que la señora no va. Bueno, eso ya se hacía en los años 80. Si eso no, pero es propio, no, ya lo sé, no me lo cuentes, pues sabes que yo lo sé bien. Pero eso también es propio de un poco de la ignorancia. Tampoco yo quiero presuponer que es una maldad, sino que es un poco de la ignorancia, de no saber bien la historia, ¿entiendes? És que si en esta vida... és que quan parlem de justificar la ignorància, jo no la justifique. Una altra cosa és que no es culpabilitze. Bueno. És diferent perquè qui té que donar-li coneixement no el dona. I entonces la persona no té culpa. Però, home, quan ja aquestes coses se saben, així ja hem comentat moltes vegades diverses coses que són fonamentals. I entren totes dins del Te Deum. Per exemple, la Nostra Senyora. La Nostra Senyora va ser per el ceremoniós el que hi va ser per al Te Deum. És dir, ahí t'entra la senyora valenciana. Però, a més, t'entra en 4 barres roges, t'entra en una cimera i t'entra en una corona, perquè és la única bandera d'Europa que està corona. Això pareix que no siga res, però això és molt important per a la identitat d'un poble. Jo m'he cansat de dir que la corona d'Aragó no tenia corona, no tenia bandera. Les 2 barres que són les primeres que entren en els... Bueno, pero es que ni hay que dirlo todo. Sí, pero que digo que seguramente no tendremos tiempo y eso no lo tendremos que seguir tratando en días próximos. Sí que es importante que se sàpiga que a més del Te Deum, l'acte del Te Deum és l'acte de reconeixement de la Nostra Senyora. Muy bien, claro. És dir, és que ho dic per una raó, perquè una cosa va ser el Te Deum que estava dient Fernando, sí, mos queden 2 minuts només. I una altra cosa serà que tornarem a l'Ajuntament en la Senyora de los Ratpenat per a acompanyar a la senyora del poble valencià, és dir, del nostre poble. I això també hi ha que dir-ho, perquè la gent, el que vulgui anar i entrar al Te Deum, que entre, però el que vulgui acompanyar a sa mare, en aquest cas, per donar que la senyora representa a tot el poble valencià, doncs pot fer-ho des de l'Ajuntament fins al Panterre, a l'acte que se li fa a Jaume I, que està allí. Bien, esperamos. Entonces, fem una crida, ¿no, Fernando? Que todo el pueblo valenciano esté en la catedral. Per a que el poble siga conscient. És dir, home, el poble és conscient, a lo millor està mal dit això. Que no se quede en casa, que isca, que un dia isca, que se dice aquestes 1000 coses que ara tots tenim que fer tots els dies, dissabtes i diumenges, que això és fonamental per a mantenir la identitat. Y gracias por escucharnos a todo el mundo y cierra el programa porque creo que... Pues ja tanquem el programa perquè és que se il·lusionem entre els versos, en fi, que és molt bonico sentir aquest sentiment. Tenim que recuperar el sentiment de valencians. I aquest és el sentiment que mos han llevat, que mos han usurpat, que mos han
desgarrat. I el pròxim Tenim que dia aconseguir-ho, i des d'ahí parlarem i continuarem parlant i els programes que vinguen. Com no, en tots vostès desitjant que estiguen així com sempre han fet i que siguin, pues, això, lo que manté, conserva i preserva també el programa Lo Nostre. I parlem de Lo Nostre. Així és que molt bona nit, Fernando, com sempre, gràcies per tot, bona nit. I gràcies a tot el món. I fins la setmana que ve.